Le doy las gracias a Silvio Mancha y a todos los organizadores de este encuentro, primer encuentro con el libro cubano Exiliado. Exiliado. Se me llena el corazón en estos momentos que se sienta orgullo y privilegio de considerarse exiliado en momentos de tanta confusión. Le agradezco a todos los escritores que están aquí presentes, todos los editores, a la asistencia, amigos, familia y sobre todo a Dios por hacer todo esto posible. El subtítulo de esta conferencia, la desnaturalización del lenguaje, es el rescate de la literatura cubana en el exilio. ¿Por qué rescate? Cuando se habla de rescate se presupone que hay pues algo que está bajo asedio, algo que está con limitaciones, en coerción. Yo creo que nuestra situación precisa de estar aquí pues da razón de por qué el lenguaje se ha rescatado y tiene que rescatarse. Ralph Waldo Emerson, el ensayista y filósofo norteamericano, dijo: la corrupción del hombre es seguido por la corrupción del lenguaje. El lenguaje es lo que nos facilita la comunicación de ideas. E ideas buenas son una maravilla, bien expresadas, pues comunican conceptos vitales para la humanidad. Pero malas ideas, con un lenguaje tergiversado, desnaturalizado y utilizado para propósitos indebidos, es desastroso. Cuando no podemos perder de vista, cuando se habla de desnaturalización del lenguaje, con intentos, por ejemplo, de la música o de cuestiones de modas que pueden traer determinadas fases donde entran en boga ciertas palabras y ciertos conceptos. Yo no me refiero a ese tipo de desnaturalización. Hago referencia a la maquinación a propósito por poderes políticos que buscan objetivos no democráticos y utilizan el lenguaje, sacándolo completamente de contexto para llevar a cabo sus propósitos dictatoriales. Dictaduras como la que padecemos en Cuba tienen una distinción, y Josefina tocó ese punto de otros tipos de dictadura. En esta cesta de dictaduras de dominación total, dictaduras totalitarias, podemos incluir absolutamente todos los regímenes fascistas, comunistas, y podemos incluir ahora el islamismo radical también. Porque parten de un sistema de creencias radical. En otras palabras, no tiene freno. Tiene un propósito, según ellos lo ven, apocalíptico. En otras palabras, sin ellos no hay nada. Ellos son los encargados de transmitir un papel y están siguiendo, según lo piensan ellos, dictámenes de leyes de la historia, leyes de la naturaleza, en el caso del fascismo, o, en el caso del islamismo radical, malinterpretaciones del proyecto divino. No podemos subestimar el papel de la literatura en promover, en impactar procesos políticos. La cabaña de Tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, le abrió los ojos al mundo de la crueldad de la esclavitud en los Estados Unidos. Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, en efecto, planteó cómo la revolución industrial, por un lado, estaba teniendo enormes logros, pero por otro lado, se estaba viendo cosas que no se habían visto antes en ciudades principales. Rebelión en la granja, de George Orwell. Bueno.
Eso, y curiosamente, partiendo de alguien, o sea, alguien que realmente estuvo enamorado del comunismo hasta que lo reconoció, hasta que lo conoció bien, hasta que vivió en sus entrañas. Entonces, pues, se dio cuenta que no servía para nada. Pero el impacto que tuvo Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, hicieron más bien a la humanidad y más daño al despotismo que muchos académicos, incluso que muchos ejércitos. Por eso es que bajo ningún concepto se puede subestimar y pretender de que el arte y la política están completamente desligadas. Eso es una mentira. Eso es lo que nos quieren hacer creer el despotismo. Mientras ellos impactan y controlan la cultura, pues quieren hacer creer que son neutros. Hay una persona, Nikolai Chevernesky, no es tan conocido, un filósofo materialista, escritor ruso del siglo XIX. No lo han leído muchas personas, pero lo que sí es importante es quiénes lo leyeron y el impacto que tuvo lo que él escribió. Este señor, incluso la primera mención de Marx en Rusia, la hace este señor. Y voy a citar algo que dijo, y cito: el artista se convirtió en guía y pensador, y obras de arte, aún permaneciendo dentro de la esfera del arte, adquieren un significado científico. A lo que se refiere Chevernesky, y de nuevo, él pues es contemporáneo de Marx, su novela ¿Qué hacer?, escrita en 1863, donde en efecto pues habla de un proyecto socialista en una comuna por vía de la revolución, etc. Tuvo un impacto extraordinario en un ser que sí conocen, y es Vladimir Lenin. Es más, Lenin en un verano leyó esta novela 5 veces. Son unos cuantos de sus historiadores que dicen que esta novela, ¿Qué hacer?, impactó más a Lenin que El Capital. De hecho, Lenin en 1902 escribió un panfleto político que también le llama ¿Qué hacer? Entonces, esto nos deja ver la literatura en lo que fue una novela, y una novela que estuvo muy conocida en su casa, básicamente porque fuera de Rusia no se dio a conocer mucho como este personaje tampoco. Sin embargo, impactó a una figura donde sí llevó las ideas que encontró en ese libro a un proyecto cruel y bárbaro. Pero hubieron otros individuos que captaron la esencia de Chevernesky y lo llevaron a una profundización mayor. Ayer Carlos Alberto hizo mención de él, y me refiero a Antonio Gramsci, el comunista italiano, que a pesar de ser un marxista medular, reconoció el error de Marx. Y hablamos de Marx, tenemos que hablar de Marx y Engels, porque el que inventó el marxismo fue Engels, no fue Marx. Engels, por esas cosas de la vida, se enamoró de esta figura y lo quiso enaltecer, pero son muchos los comunistas, Bernstein, Rosa Luxemburg, que fueron las obras escritas por Engels directamente, donde sintetizó la idea de Marx, y fue lo que convenció a muchos en esos movimientos oscuros. El concepto marxismo, pues directamente fue Federico Engels el quien lo propuso. Entonces, pues hay que unirlo para no dejar que se escape de las atrocidades que se han cometido en el nombre de ese movimiento. Pero la noción de Marx y Engels era que había una concienciación falsa, que ese era el causante de todo lo que había. En otras palabras, el humano no estaba viendo bien las cosas.
porque estaba impactado por X fenómeno, pero había una concienciación falsa, y si arreglábamos eso, todo estaba salvado. Esto recoge el pulso de quien fue el gran responsable de esta noción, que fue Juan Jacobo Rousseau, cuando en efecto nos dijo, el humano es perfecto, lo malo es la cultura, Dios, la iglesia, la propiedad privada, las relaciones de producción, la división del labor, todo lo que impacta al ser humano, según fue desarrollado de forma natural. ¿Verdad? Entonces, Marx y Engels lo llevaron esto a un paso más, ellos lo llamaron científico, porque Marx dijo que había encontrado en leyes su verdad, en leyes de la historia, y que él tenía la receta para todo. Esa noción de falsa concienciación, Marx se lo señaló lo que es un determinismo económico. En otras palabras, la economía determinaba todo por las relaciones que de ahí surgían entre los medios de producción y la sociedad. Estaba destruyendo al hombre, alienándolo, y lo llevaba a la nada. Entonces, esa falsa concienciación, pues si cambiábamos las relaciones de producción, si cambiábamos todo el determinismo, la economía, los modos de producir, las relaciones iban a cambiar, y el hombre iba a ser liberado, iba a tener una forma de pensar pues más clara. Entonces desarrolló una teoría, porque él dijo que él estaba tan cierto que se iban a dar cuenta porque iba a haber un incremento en la depauperización. En otras palabras, iba a haber mayor miseria, y todo esto iba a llevar a una revolución mundial, que no había que preocuparse. Antonio Gramsci, de entrada, dijo Marx está equivocado. Primero, lo que más determina no es la economía, es la cultura. Y tenía a su favor el hecho de que había visto de que lo que dijo Marx de la teoría de depauperación, en efecto fue una mentira más, porque Marx y Engels no acertaron una. Realmente esto es uno de los fraudes más grandes de la historia, porque no acertó nada. Absolutamente nada. Fue una figura dentro del movimiento socialista que, de no haber sido por Engels y después la propaganda de la Unión Soviética, pues hubiera pasado a un delirante más. Sin embargo, lo vemos como una figura seria en universidades. Algo muy lamentable, que realmente el juicio crítico parece haberse suspendido. Pero a Gramsci pues tuvo la oportunidad de ver que la teoría de pauperación, o sea, que en vez de irse empobreciendo más y más y más, al contrario, el capitalismo, el villano en el libro de Marx, pues todo lo contrario. Y fíjate si en esto la crítica de Gramsci estaba cierto en eso, que si fuera correcto la teoría de pauperación, pues Corea del Norte sería una democracia, Cuba comunista sería una democracia, porque lo único que han hecho los comunistas es promover la miseria. Y sin embargo, no ha habido una sublevación de esa forma, porque realmente no solo que ha sido una contradicción, o sea, que el sistema capitalismo, al contrario, lo que ha producido fue más riqueza, sino que hay otro elemento fundamental para precisamente reforzar esa concienciación, y ese es el terror. Pero Gramsci, de nuevo, sí entendía que la concienciación, la falsa concienciación, pues había que derrumbarla, y él pues apuntó a la cultura. Él no tuvo, y tuvo bastante tiempo, porque curiosamente el libro de Chevernatsky y los cuadernos de la prisión de Gramsci fueron escritos en la cárcel. Por supuesto, estoy seguro que las cárceles del fascismo eran terribles en Italia y también en la Rusia del zar, pero no creo que libros en cárceles comunistas se pudieron escribir. Por lo menos yo no conozco de la talla como los cuadernos del presidio que escribió Antonio Gramsci. Pero el principio de la hegemonía cultural, de en efecto sustituir, impactar la cultura, redefinir ideas, conceptos, es fundamental para lograr lo que él consideró era la vía más viable. Y Gramsci, la verdad, que
habló bastante claro. Le voy a dar una cita. Ninguno está en orden, ¿eh? Ok. Antonio Gramsci dijo, y lo cito, la inteligencia tiene que apoderarse de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación social para desde ahí apoderarse del poder político y con el poder político dominar la sociedad civil. Más claro que eso, o sea, él tenía sus objetivos claros y después podemos ver otras personas que han seguido en los Estados Unidos. Saúl Alinsky, pues ha sido un estudiante, podemos decir, nuestro actual presidente de los Estados Unidos, que gracias a Dios, los fundadores de este país maquinaron un sistema porque entendieron bien la psicología humana, un sistema de frenos y contrapesos para ponerle bastante freno y bastante contrapeso, y así todo, el daño que le está haciendo a la libertad es impresionante. Pero tenemos que entender de nuevo por qué no se revela Corea del Norte con sus hambrunas, China, que entre 1958 y 1962, desde 40 millones a 70 millones de personas murieron por ese experimento loco del gran salto adelante que llamó Marx de forzar la industrialización. Bueno, no se llevó a cabo por una forma muy exitosa de extender el terror a la población civil y algo que podemos llamar la contracultura. ¿Qué quiero decir con contracultura? En efecto, es un movimiento que busca sustituir todos los valores, todas las ideas, las leyes, las creencias preexistentes para introducir y sustituir como cultura los propósitos de un grupo social marginado. Eso es la contracultura. Y en efecto, lo que vemos y seguimos viendo en todos los países comunistas que aún quedan es la contracultura en maquinación. La ideología lo requiere. Déjame brevemente decir una cosa de la ideología, porque parte de la estrategia de la subversión moderna es hacernos creer que ya la ideología es irrelevante. En otras palabras, que todos pensamos igual, que no hay un sistema de creencias detrás de eso. Y, ¿sabes qué? Eso es irrelevante. Con la caída del comunismo soviético, muchos politólogos que vivían antes detrás de la cortina de hierro, determinaron que, y redefinieron la noción de una ideología, no solo un sistema de creencias, sino también una discursiva política. Si se están beneficiando del discurso, si se están sacando provecho y son protegidos de un sistema que establece un modelo de total desigual ante la ley, pues entonces es irrelevante si realmente lo creen o no lo creen. Lo están apoyando, se están beneficiando de él y están amparando y violentando derechos que no le corresponde a un gobierno dar o quitar. Entonces, pues, la ideología sigue teniendo una relevancia. Y yo les invito a todos que vayan al sitio web del gobierno comunista chino, de la dictadura china, y lean el intercambio en los congresos de ellos. Hablan de lucha de clases, hablan de marxismo. Ahí está la foto del bárbaro de Mao en la plaza Tiananmen, donde hace unos años mataron a más de 1.000 personas y como si no ha pasado nada. Y los empresarios tristemente respaldaron a los represores. Entonces, la ideología sigue teniendo un impacto. Y cuando vemos cómo concluyó la Segunda Guerra Mundial, producto al divorcio entre el comunismo y el fascismo, divorcio porque Hitler violó el acuerdo, si no hubieran seguido casados, producto de ese divorcio, pues entonces le declararon la guerra al fascismo, y hasta nuestro día, y me parece muy bien, me parece muy bien, pues se sigue condenando y se sigue sancionando la ideología. Ustedes los oyen, gente que ni siquiera probablemente saben un ápice de lo que quiere decir, te dice, no, pero es un facho, es un fascista, sin saber ni siquiera lo que están hablando. Bueno, eso es el éxito éxito porque sin duda han implantado esa contracultura
que incluso demócratas pues te dicen, no, es verdad, es un poco facho. ¿De qué estás hablando, facho? Ni sabes lo que es, ni sabes lo que es eso. Le están siguiendo el juego a ese modelo. El impacto de la contracultura es la alienación social, y eso lo vemos consistentemente. Martina Klikperova-Baker, una psicóloga checa que hizo un trabajo muy extensivo sobre el impacto del totalitarismo, o sea, la cultura totalitaria, la contracultura sistematizada, dijo algo que quiero compartir con ustedes. Y cito: el totalitarismo revolucionario induce una revolución cultural a través de su síndrome de los monopolios totalitarios. Primero, intenta sustituir la cultura autóctona, cambiándola incesantemente por medio de reinterpretaciones constantes y a menudo contradictorias. Dicha cultura no se le permite tomar ninguna forma definitiva. Es una cultura de valores inseguros y de una confusión normativa. Tales condiciones corresponden a la concepción de la anomalía social e individual. Esto es el impacto y la estrategia en juego. Lo hemos visto en nuestra Cuba a través de sus diferentes etapas. Lucas Garve, un lingüista y periodista que falleció hace poco, le llamó metalenguaje revolucionario. Y hemos visto cómo en esta desnaturalización, en efecto, es un ajiaco semántico que no tiene muchas veces ningún sentido, pero sirve los propósitos políticos. Y si leemos lo que ha salido del régimen, pues vemos en su primera etapa, del año 59 al 69, pues el aventurismo. Había mucho más tono utópico, el guevarismo, la noción del hacer todo. Claro, estuvieron impulsados por la traición en Girón, estuvieron impulsados por una serie de éxitos que por la debilidad del mundo libre pues lograron, pero el tono cambió un poco del año 70 al 85 por la burocratización y el apego a la Unión Soviética debido ya a la incapacidad. Ya la riqueza que había quedado en Cuba se la habían eliminado, pues entonces había que ir a otro y fueron a la Unión Soviética. El tono cambió. Del año 86 al año 90, el proceso de rectificación, en efecto, fue un proceso reaccionario. El lenguaje se endureció para resistir lo que estaba ocurriendo en el bloque socialista. La verdad, refleja los intereses del régimen dictatorial para preservarse en el poder. Y a partir de 1991-1997, el periodo especial, todo cambió. Fidel Castro decidió que había que conquistar a Cuba fuera de su territorio. Fue ahí cuando empezó lo que estamos viendo ahora, en los años 90. Ahí es cuando vemos que el modelo económico se modifica. ¿Por qué? Bueno, la supervivencia. Porque eso al final es lo que están buscando, y el lenguaje que de ahí salió ya no era la retórica de la primera década, sino una cambiada. Y surgió también un fenómeno en esa etapa, y eso fue el Foro de Sao Paulo, que con la caída del comunismo soviético, el Foro de Sao Paulo fue otro, de nuevo, invento de Fidel Castro, de reorganizar el modelo comunista para alcanzar el poder, pero ya no se podía hacer de la vía tradicional. El lenguaje también cambió. Y ha habido una serie de instituciones que de ahí salen con un lenguaje democrático, con un lenguaje que si uno lo lee, te parecería que estás leyendo algo de realmente un país libre, un país digno. Hasta el momento, después del traspaso de Fidel Castro y estas modificaciones que estamos viendo en la aproximación al modelo chino, vemos también un lenguaje diferente. Es más, lo vemos en nuestras pantallas de televisión, nos vemos en nuestras estaciones de radio. En otras palabras, ya la batalla, más que en Cuba, está en la diáspora. ¿Por qué? Porque la dictadura sin Cuba fuera de su territorio no puede durar. Tan sencillo como eso. El exilio ha rescatado, y ayer en el coloquio y se hizo, mencionó muchos de esos que han contribuido a precisamente rescatar y decir, esta es la verdad.
muchos de los nombres que están viendo ustedes acá, muchos de los que están en este cuarto. Eso ha sido el papel rescatador del exilio. Y para cerrar, queridos compatriotas, nosotros, sin patria pero sin amo, como exiliados primero y después como escritores y editores, tenemos que recordarnos de por qué estamos aquí, de por qué tenemos la condición que tenemos, de que para ser libres tenemos que vivir en un país que no es el nuestro. No nos podemos dejar amedrentar, desencantar por mucho de lo que se está viendo. Yo les urjo que por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros mártires, por Martí, Varela, Boitel y sobre todo por Dios, que nos aferremos a ese compromiso moral y que no nos amedrentemos ni nos dejemos desanimar por ese opio de una coexistencia inmoral que están pactando políticos, traidores, comerciantes, indecentes y religiosos impíos. Trama que se está gestando con la dictadura castrocomunista. La literatura y el arte al rescate de la dignidad y la promoción de la libertad en Cuba. Gracias a todos y que Dios los bendiga.